Amén. Vamos a leer las Santas Escrituras, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Hermanos, cerremos los ojos y dispongámonos a seguir aprendiendo este precioso libro. Padre, yo te doy gracias por este precioso libro que estoy seguro va a ser de mucha edificación para todos los santos que están aquí en el templo y los que están en sus hogares siguiéndonos a través de la internet. Padre, oro en el nombre de Cristo para que podamos entender de verdad este libro, comprenderlo a profundidad. Oro para que el Espíritu Santo hable a través de mi boca y todo lo que tú me enseñas a través del Espíritu, yo lo pueda transmitir a mis hermanos por tu mismo poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Edifícanos, Señor, y haznos crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia, ¿qué dice? Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hace 8 días comencé un nuevo estudio, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me estoy deteniendo en estos 5 versículos porque para mí estos 5 versículos son absolutamente básicos para que podamos entender el libro. Así que no se preocupe porque dirá, pero ¿cuándo vamos a salir de ahí? Aquí la cuestión no es correr, sino aprender. Si ustedes entienden lo que dice estos 5 versículos, van a entender el libro sin ningún problema. Entonces, lo primero que traté de enseñar fue, mi primer punto hace 8 días fue quién escribe este libro. Les decía que lo escribe un hombre llamado Lucas, que es el mismo escritor, el que escribió el Evangelio según San Lucas, que es su tercer evangelio. Hablé de Lucas mucho, no voy a volver a repetir porque no tendría sentido. Todo lo que yo ya enseñé está ya en la página web de este tema. También hablé del destinatario como segundo punto, número romanos, a quién fue dedicado este libro, y hablábamos que fue dedicado a un hombre llamado ¿qué? Teófilo, que dijimos era un hombre de alto rango, muy posiblemente del ejército o de la política romana. Todo esto yo lo enseñé. Como tercero hablamos del propósito, del por qué se escribió el libro. Entonces hablamos, dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿De cuál tratado está hablando aquí Lucas? Está hablando del Evangelio. Lucas narra toda la vida de Jesús desde que nace hasta la muerte en la cruz y su ascensión al cielo. Eso lo hizo en el primer tratado. Y ahí nos narra el propósito del nuevo tratado, es decir, del libro de los Hechos, y es continuar la historia de Jesús basándose en todo lo que él escribió antes, continuar esa historia que para nosotros es la historia no de Cristo, sino del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, él les va a enseñar todas las cosas. Así que el segundo tratado de Lucas tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo el libro, ustedes se van a quedar asombrados cómo el Espíritu Santo se mueve a través de esto. Luego, de como cuarto punto, hablé de las pruebas,
Porque acá Lucas en el versículo 3 habla de unas pruebas. Dice que Cristo, después de haber resucitado de los muertos, se presentó ante mucha gente con muchas pruebas que no dejaban lugar a duda. Pruebas indubitables que no dan lugar a duda de que Él realmente resucitó. Así que yo estuve hablando de cómo se le apareció a María Magdalena, cómo se le apareció a los apóstoles, cómo se le apareció a los caminantes de Emaús, cómo se le apareció a Tomás, que era tan incrédulo, cómo se le apareció a más de 500 personas, y dice el apóstol Pablo, y a mí, como un abortivo, al último se me apareció a mí. Así que Cristo no dejó lugar a dudas de que Él realmente resucitó de entre los muertos. Pero hay un tema que no tratamos y que quiero hoy tratar, y es el quinto punto, y yo quiero hablar acerca del reino, porque aquí Lucas me habla de que durante 40 días, repita, 40 días, en los cuales Jesús se apareció a mucha gente, durante estos 40 días antes de ir al cielo definitivamente, Cristo estuvo enseñándoles a sus discípulos, a esos escogidos, a esos 12, primero 11, porque había muerto uno, y luego 12 cuando Matías hace parte de esos 12 apóstoles. Durante 40 días Jesús estuvo enseñándoles a estos 12 las escrituras de una manera profunda. Y esto es muchas veces los hermanos leen esto y no lo ven, y está ahí. Léalo conmigo y lo va a entender. Entonces voy a hablar de mi quinto punto, voy a hablar de el reino. El reino. Hechos capítulo 1, versículo 3, pero voy a hablar la parte que sigue, la parte B. Dice que durante 40 días Jesús estuvo apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Fue un seminario intensivo el que Jesús tuvo con sus discípulos. Siempre tenemos la idea de que el Señor se les apareció aquel día en el aposento, luego cuando estaba Tomás y ya. No, no es así. Jesús durante los 40 días estuvo hablándoles acerca del reino de Dios, enseñándoles la profundidad de este tema. Y es que, hermano, el libro de los Hechos no es otra cosa más que la extensión del reino. Pero ¿cómo hablar de la extensión del reino de Cristo cuando no sabemos ni qué es el reino? Entonces yo no puedo correr y empezar a hablar de otros temas sin haber entendido a profundidad qué era exactamente lo que Jesús les estaba hablando a sus discípulos durante 40 días. Porque la Biblia no me dice, Cristo les habló de esto y de esto. Simplemente en un versículo dice que se les apareció durante 40 días y durante los 40 días les habló acerca del reino. Eso es todo. Pero muchos cristianos siguen derecho y no saben ni de qué está hablando. ¿De cuál reino? ¿De qué está hablando? Y yo quiero saber si alguien quiere saber de qué estaba enseñándole Jesús durante 40 días. ¿No es verdad que todos teníamos la idea de que el Señor se les apareció en el aposento, luego con Tomás, luego de pronto allá cuando estaban pescando y el Señor les preparó el desayuno y ya? Y cuando habló con Pedro y le dijo, ¿me amas, Pedro? Y ya. Pero la Biblia no me enseña esto. La Biblia me dice que Jesús durante 40 días habló con ellos acerca del reino. Proyéctamelo otra vez, la parte B es lo que me interesa, porque lo otro ya lo enseñé. Dice apareciéndoseles. Vamos todos, diga apareciéndoseles. ¿Durante cuántos días? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días Jesús le estuvo hablando del reino. Entonces yo quiero saber qué es esto. Lee por favor este pensamiento.
Durante 40 días, el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos todo lo que tenían que saber acerca del reino de Dios. Así que, hermanos queridos, hoy voy a enseñar solo este medio versículo. Hoy tendré para enseñar sobre ese medio versículo. Quiero que entiendan qué fue lo que Cristo les habló a sus discípulos esos 40 días y que lo entendamos a profundidad. Entonces, lea por favor Lucas capítulo 24 y versículo 44 al 49. Preste mucha atención a la lectura, por favor. Y les dijo Jesús a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Oiga lo que está diciendo. Esto que les voy a enseñar durante 40 días, yo ya se los había enseñado, pero ustedes no lo entendieron. Hoy lo van a entender. Estas son las palabras que os hablé, ya les había enseñado, estando aún con vosotros, que era necesario. Repita, ¿era qué? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga lo que Jesús está diciendo. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí y de mi palabra. La pregunta es, ¿entendieron cuando Jesús les habló a sus discípulos? ¿Esto realmente los discípulos comprendieron lo que Jesús les estaba enseñando cuando Jesús les decía: voy a morir, me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré de entre los muertos? La pregunta es, ¿ellos sí entendían realmente esto? La palabra me dice que no, que ellos nunca entendieron esto. Ellos jamás pudieron entender, sino hasta que Cristo les dedicó ¿cuántos días? 40 días. 40 días el Señor estuvo hablándoles del reino. Y dice la palabra que esto que Él les habló y que ellos no entendieron estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué está hablando Jesús? Entonces yo quiero hablar primero de el Mesías como primer punto y la ley, porque Él me dice que todo lo que Él les enseñó que no entendieron estaba en la ley, en los profetas y en los salmos. Repita por favor, estaba en la ley. Póngale ganas y aprendemos. ¿Estaba en la qué? En la ley, en los profetas y en los salmos. Hablemos del Mesías y la ley. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Deuteronomio 18, 15 al 19. Oiga lo que sucedió en esta época, en tiempo de Moisés. Moisés, que fue el líder que Dios envió a liberar al pueblo de Egipto. Cuando Moisés libera a todos estos 2 millones de judíos para llevarlos a la tierra prometida, Moisés le dice lo siguiente, ya estando en el desierto. Mire lo que Moisés le dice en Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a ese profeta oiréis. Oiga lo que Moisés está diciendo. Moisés le está diciendo: yo voy a morir y yo me voy a tener que ir de este mundo, pero Dios va a enviar un profeta. Va a enviar un profeta con el mismo poder o aún mayor que el que yo tengo. Profeta como yo. ¿Todos creen que Moisés era un hombre poderoso en el espíritu?
Por Dios, este hombre hizo caer 10 plagas en Egipto, dividió el mar Rojo, hizo una cantidad de cosas increíbles, hizo llover pan del cielo, hizo que una roca emanara agua durante 40 años para darle de beber a un pueblo. Así que este hombre era poderoso, y él dice: yo me voy a morir, pero va a venir un profeta. A ese tienen que oír. Versículo 16: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Oiga, mas a cualquiera, repita, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, a ese yo le voy a pedir ¿qué? Cuentas. ¿De quién está hablando Moisés? Está hablando de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de Moisés? Llegaron, repito, salieron de Egipto, cruzaron el mar Rojo. Usted ya sabe la historia, murieron ahogados los egipcios. Ellos cruzan, llegan a la península del Sinaí, y en vez de subir a la tierra prometida, Dios los lleva hacia abajo, hacia el sur, hacia Horeb, el monte Sinaí. Allá en el monte Horeb para toda Israel. 2 millones de personas acampan frente al monte, y Dios le dice a Moisés: sube al monte que yo voy a hablar contigo. Cuando Moisés sube al monte, dice la palabra que el monte humeaba. Toda la punta del monte, toda la cima humeaba, y el monte se sacudía, temblaba la tierra. Y allá subió Moisés, y allá Dios le dio las tablas de la ley, y le dio las ordenanzas, le dio todas las leyes, todo. Las leyes rituales, las leyes ceremoniales, las leyes sanitarias, las leyes de todas las leyes se las dio. Y Moisés bajó. Cuando bajó, ya sabemos, el becerro de oro, pero no voy a hablar de esto. Cuando bajó, el pueblo temblaba. Y entonces le dijeron: por favor, Moisés, no hables, que Dios no hable con nosotros. Cuando Dios quiera hablar contigo, sube al monte, pero que Dios no hable con nosotros. Porque ellos estaban aterrorizados, porque la tierra temblaba. Si uno se asusta cuando hay un temblorcito, calcule, ellos estuvieron allá, todo el tiempo se sacudía la tierra mientras Dios hablaba. ¿Por qué se sacudía? Porque la voz de Dios es como truenos, hermano. Y el monte humeaba, y todo se sacudía, y todos estaban aterrorizados. Entonces dijeron: Moisés, habla tú con nosotros, pero que Dios no hable. Y entonces Moisés les está diciendo: Dios estuvo de acuerdo con ustedes, no les va a hablar, pero como yo no puedo vivir eternamente, me voy a morir. Dios va a enviar un profeta, y a ese profeta tienen que oír, porque si no lo oyen, le tendrán que dar cuenta a Dios. Ese profeta, ¿quién era? Jesús. Jesús vino para traer un mensaje de parte de Dios, y todos se hicieron los sordos. El pueblo judío no quiso oír. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No quisieron, se taparon los oídos. Por esa razón es que Israel ha tenido que pagar tanta desgracia en el mundo durante todos estos años, porque nunca han querido oír. Por eso Jesús, o la palabra dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hizo milagros, resucitó muertos, abrió los ojos a los ciegos, hizo de todo lo que estaba escrito en los profetas, y no creyeron. Cumplió la profecía de Isaías: todo el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a resucitar a los muertos. De todo hizo Jesús, y no le creyeron. Por eso Dios dice aquí: me van a tener que dar cuentas. Siempre decimos: ¿por qué el holocausto nazi? ¿Por qué la deportación de Israel
en tiempo de los reyes de España, echaron a todos los israelitas a la calle, los dejaron sin nada. ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué 6 millones de muertos en manos de Adolfo Hitler y sus campos de concentración? Y la razón es muy sencilla: Dios se los había advertido. Si no oyen al profeta, me van a tener que dar ¿qué? Cuenta. Y le están dando cuentas aún. Todavía le están dando cuenta. Allá vemos lo que está pasando. Todos los países árabes quieren destruir a Israel. Irán quiere acabar con Israel. Ellos dicen que lo mejor que les puede pasar es que Israel desaparezca. Todavía siguen en temor. Vivir en Israel es vivir en una bomba de tiempo. El temor, el miedo que se vive allá es terrible todos los días. Así que, hermano, Cristo, ¿durante cuántos días? 40 días les estuvo explicando todo esto que yo les estoy explicando. Él se los enseñó. Él les habló de Moisés, les habló del profeta. Dijo: yo era el profeta, yo traía el mensaje, el evangelio, yo traía la palabra, pero me rechazaron, no me quisieron aceptar. La ley hablaba de mí. Ojalá tuviera tiempo para hablarle de todos los sacrificios de la ley. Todos hablan de Cristo. Ese cordero pascual que sacrificaban los judíos era un cuadro de Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Cada uno de las fiestas judías, todas las fiestas judías hablan de Jesús, pero no tengo tiempo para ponerme a hablarles de todo esto. Solo quiero que les quede en la mente que todo lo que estaba escrito en la ley, todo eso que ustedes leen y que les parece a veces tan aburridores porque leen Levítico y no entienden y saltan de Levítico a Josué, todo eso tiene que ver con Cristo. Todo lo que pasó en la época de la ley, esa serpiente de bronce, yo hablé de eso, he predicado de eso, hablaba de Cristo. Ese maná que llovió del cielo hablaba de Cristo, porque Cristo dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Esa agua que brotaba de la roca hablaba de Cristo. Todo hablaba de Cristo. Todo lo que sucedió en tiempo de Moisés y de la ley habla de Cristo. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, todas las fiestas judías hablan de Cristo. Y ojalá hagan un estudio de eso, se darán cuenta cómo la ley habla de Cristo por todas partes. Pero Jesús no dijo solo eso. Jesús dijo que durante esos 40 días Él les iba a enseñar todo lo que hablaba la ley de Moisés y otros 2. ¿Ya se les olvidó? Dígalo, hermano. Los profetas y los salmos. Ya hablamos de la ¿qué? Ley. Hablemos ahora de los profetas. Cristo le tuvo que enseñar durante esos 40 días lo que hablaron los profetas de Él. Yo les traigo un ejemplo. Obviamente Malaquías habla de Cristo, Zacarías habla de Cristo, todos los profetas, pero yo no tengo tiempo tampoco para hablarles de todo. Le voy a hablar de uno que ustedes conocen muchísimo. Segundo, el Mesías y los profetas. Vamos a ver qué más les enseñó Jesús esos 40 días. Les habló de este punto: el Mesías y los profetas. Un pasaje que todos nos sabemos. ¿Cuál creen? Isaías capítulo 53. Es el profeta más reconocido de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué escribió ese profeta? ¿Qué escribió? Más o menos por ahí como unos 700 años antes de Cristo. ¿Qué escribió este profeta? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién cree usted que está hablando el profeta?
¿Quién era ese varón de dolores? ¿Quién fue ese varón despreciado y desechado entre los hombres? ¿Quién fue ese varón que cargó en la cruz nuestros pecados? ¿Quién era? Jesús. ¿Cuándo lo escribió este profeta? Unos 700 años antes de Cristo. Ahora, este no fue el único profeta que habló de Cristo. Habló Malaquías, habló Zacarías, hablaron muchos profetas de Jesús. ¿Qué más dice él? Versículo 5, versículo 6, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo fue a la cruz? Angustiado él y afligido. ¿Qué pasó? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le hago una pregunta. ¿Los discípulos antes de que Jesús les enseñara todo esto lo entendían? No. ¿Cuántos días duró el Señor enseñándoles todo esto? 40 días. Estuvo dándoles un seminario intensivo, enseñándoles la profundidad de las Escrituras. Estuvo enseñándoles todos estos pasajes y obviamente muchos más que hablaban, por ejemplo, del nacimiento de Cristo en Belén de Judea, que habla el profeta Miqueas, enseñándoles profecías como la de Malaquías, hablando de ese pregonero de justicia que anunciaba la venida del Mesías, hablándoles de el juicio final, la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Todo eso yo ya lo he enseñado. Todo eso se lo enseñó Jesús. Les hizo entender la palabra. Ahora, si ustedes leen las Escrituras en los evangelios, cada vez que Jesús les decía, me van a matar, voy a ir a Jerusalén, voy a morir, la palabra dice, ellos no entendían lo que Jesús les decía. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando Jesús se los enseñó. Algo similar pasó con el eunuco que venía a Jerusalén cuando el Señor mandó a Felipe. No sé si saben de qué hablo. Y el eunuco venía en el carrito, un eunuco etíope en su caballito, en su carrocita, y venía leyendo al profeta Isaías. Pero el Espíritu Santo había mandado a Felipe. ¿Para qué lo mandó? Para que le enseñara la palabra. Y cuando Felipe se arrima al carro, Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces lo invitó a subir al carro. Y siguieron caminando y empezó a enseñarle Isaías 53. Y cuando llegó a un lugar, él le dijo, yo creo en todo lo que me estás diciendo, creo que Cristo es el Mesías, ¿me puedo bautizar? Ya Felipe le había hablado del bautismo. Y él le dijo, si puedes creer, bien puedes. Bajaron al agua y lo bautizó. Y dice que Felipe fue ¿qué? Arrebatado. Todo eso lo vamos a estudiar, porque eso tiene que ver con el libro de los Hechos. El reino tenía que ser explicado a los maestros, a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos pudieran enseñar a otros. Ahora entienden por qué en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro se levanta y empieza a decirle, ellos no están ebrios, sino que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dice, ta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque el Señor ya se los había enseñado durante ¿cuántos días? 40 días. Y ahí es cuando el apóstol Pedro empieza a predicar de una manera increíble y a usar pasajes completos de la Escritura. Tenían el Espíritu Santo, pero el maestro ya los había capacitado. Así que los hermanos que siempre se acostumbran a que, no, es que el Señor dijo que el Espíritu Santo me recordaría y que Él me enseñaría todas las cosas. Yo no necesito ir al instituto bíblico porque el Espíritu Santo todo me lo recuerda. Diga mentiroso. Eso no dijo Jesús. No dijo que se echara a dormir. Dijo que tenía que prepararse. La palabra de Dios dice que uno de los requisitos de un discípulo
es que no sea un neófito, un inexperto, sino que tiene que ser una persona conocedora de la palabra. ¿Nunca han leído Primera de Timoteo capítulo 3? ¿Han leído alguna vez los requisitos de un discípulo, de un obispo o de un diácono? La persona tiene que estar preparada, hermano. Pero algunos cristianos dicen: no, yo no necesito estudiar. La palabra dice que el Espíritu Santo me va a enseñar todo. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que le va a recordar lo que usted ha estudiado. ¿Qué le va a recordar si usted no sabe nada? ¿Qué le va a recordar si usted nunca estudia la palabra? Usted tiene que estudiarla, porque los discípulos fueron formados por el maestro de maestros, y nosotros tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Así que la pereza de muchos cristianos los lleva a mentir, hermano. Los lleva a cometer cosas terribles, hermano. Ahora, Jesús dijo que todo lo que Él les iba a enseñar ya estaba escrito en 3 partes. Si ustedes no me dicen, me voy. ¿Cuál? La ley, los profetas y los salmos. Entonces ya le hablé de 2. ¿Le hablé de qué? De la ley. Deuteronomio 18:15, cuando Moisés les dice: Dios les va a enviar un profeta, a él tienen que oír. Ahora, no quiero decir que ese sea solo pasaje. Toda la ley habla de Cristo. Ya le hablé de un ejemplo, uno solo, de los profetas. Pero quiero hablar ahora de los salmos. Tercero, el Mesías y los salmos. Hay un salmo que habla mucho. Obviamente hay más salmos, pero voy a hablar de uno que habla muchísimo de Cristo. ¿Cuál salmo sería? El Salmo 22, ese fue el que escogí yo, aunque hay otros: Salmo número 8, Salmo número 10, Salmo número 23. Muchos salmos hablan del Mesías, pero hablemos de este, Salmo 22. Atienda, versículo 1 y 2. Usted va mirando y me dice si esto le suena a Cristo. ¿Qué dice el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ustedes que tienen su Biblia, lea arriba. ¿Quién es el autor de ese salmo? Arriba dice. ¿Quién? David. David vivió ¿en qué año? Más o menos, así como más o menos. No, ni idea. Pues yo les cuento, más o menos por allá entre 950 al año 1000 antes de que Cristo naciera. Casi 1000 años antes. David estaba escribiendo lo que Cristo iba a sufrir. ¿En dónde? En la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora voy a saltarme unos versículos. Lean el mismo Salmo 22, pero lea el versículo 6. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Mas yo soy gusano y no hombre, soy el oprobio de los hombres, soy despreciado del pueblo, soy despreciado, el varón de dolores. Todos los que me ven, no los oigo, me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Eso le pasó a Jesús? ¿No dice la palabra que todos se reían? No que usted cree en el Hijo de Dios, no que usted es el Hijo de Dios, baje de la cruz. Aún los ladrones le decían: pues si eres el Hijo de Dios, baja para creerte. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Versículo 14. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua
se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, le hicieron huecos con puntillas a mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos por la deshidratación. Entre tanto que estoy allá colgado, deshidratado, con la lengua pegada al paladar, ellos me miran y me observan. Qué tremendo todo esto. Ellos me miran y me observan. ¿Qué más? Repartieron entre ellos, entre sí, mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes, jugaron dados por mis ropas. ¿No le pasó eso a Jesús? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Pregunto, ¿todo esto le pasó a Jesús? ¿Le horadaron las manos y los pies? ¿Meneaban la cabeza y se burlaban? ¿Lo clavaron en una cruz y lo observaban en un dantesco teatro de muerte? ¿Cómo es posible que David escribiera esto si él no lo vivió? David nunca fue clavado en una cruz. David nunca se le descoyuntaron sus huesos, ni lo clavaron en una cruz, ni le hicieron huecos en sus manos, ni jugaron dados por su ropa. ¿Cómo pudo David escribir esto? Porque los profetas lo anunciaban. Esos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra, quítese de la mente de una vez que solo se le apareció a María Magdalena 1 minuto, a los apóstoles 2 minutos, a Tomás otro minuto y a un grupito ya, y eso fue todo. Y los 40 días que se la pasó haciendo Jesús. La palabra hoy me enseña que Cristo estuvo reunido con sus discípulos estos 40 días en un seminario intensivo para explicarles la ley, los profetas y los salmos. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea conmigo. Durante 40 días los discípulos estuvieron aprendiendo directamente del Señor la profundidad de las Escrituras. Y voy a demostrarlo, no es solamente ahí hablando. Mire lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 47. Pero por favor ponga mucha atención a lo que voy a leer. Entonces, ¿qué pasó en esos 40 días? Por favor. No. Póngale ganas, hermano, que yo estoy que me predico, pero póngale ganas. ¿Qué pasó esos 40 días? Les abrió. ¿Qué les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Durante 40 días trabajó con ellos para abrirles la mente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se atreve un predicador a pararse detrás de un púlpito a decir que va a predicar lo que el Espíritu le hable en el momento? Pregunto, ¿eso es correcto? No. Es una vergüenza que un predicador se pare en un púlpito sin haber preparado la palabra. Conozco predicadores a la lata que abren la Biblia y lo que salga, leen 2 versículos, 3, echan un carretazo ahí, distraen a la gente y punto, nos vemos en 8 días y listo. Hermano, eso es una falta de respeto, primero a Dios y segundo a la gente que viene a escucharlo. Un predicador debe meterse en el estudio de la palabra. Por eso los hermanos que vienen a esta iglesia, bájese del bus que conmigo es corriendo. No. ¿Cuánto me voy a demorar enseñando el libro de los Hechos? Es posible que llegue el arrebatamiento y estemos estudiando el libro de los Hechos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, oiga, y les dijo, ¿qué les dijo? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga lo que les está diciendo, hermano. ¿Cómo puede una persona ir a predicar un mensaje de arrepentimiento cuando ni siquiera entiende lo que está hablando? Entonces Cristo los capacita, los llena de conocimiento, les abre el entendimiento para capacitarlos para que ellos pudieran salvar las almas. Usted no salvará un alma cuando no sabe la palabra. ¿Cómo va a ganar un alma si ni siquiera usted ha sido salvo? Porque conoceremos la verdad, y es la verdad la que nos libra, es la que nos salva, es la palabra. Hoy tenemos predicadores que no han sido salvos predicando. Los discípulos, atienda, los discípulos necesitaban entender la profundidad de las escrituras. ¿Para qué, hermano? Para que pudieran llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. Hermano, si usted no tiene conocimiento de la palabra, no se le ocurra abrir iglesia. No se atreva a abrir una iglesia si usted no sabe lo que va a hablar. Hechos capítulo 3 versículo 19. Pongan atención. Este Pedro, que antes era un cobarde, miedoso, negó a Cristo 3 veces, ahora investido por el poder del Espíritu Santo, capacitado por el Señor Jesucristo, entendiendo lo que es el reino, óigalo hablar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Oiga lo que Pedro les está diciendo. Ojalá tuviera tiempo para leerle todo el pasaje anterior. Pedro viene hablando de Jesucristo. Les está diciendo: ustedes mataron al autor de la vida, al Hijo de Dios. Ustedes son unos asesinos judíos. Es lo que les dice Pedro. Y entonces ellos dicen: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados. Pedro había entendido Isaías 53. Pedro había entendido que el que se arrepiente, el Señor lava sus pecados porque Cristo los lleva en la cruz. Para que puedan venir del Señor tiempos de refrigerio. Pedro está entendiendo una cantidad de pasajes de la Escritura de que Cristo volverá. El Salmo 22 dice que verá ese linaje y volverá el Señor por nosotros. Pedro estaba entendiendo la profecía de las 70 semanas, que el Mesías regresa por un pueblo que lo espera, por un pueblo salvo. Estaba entendiendo una cantidad de cosas. Estaba entendiendo el libro de Malaquías capítulo 3, de que Cristo regresa, el Mesías viene por su pueblo. Y oiga lo que dice: para que puedan venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Dios envíe a Jesucristo, el que fue antes anunciado. Ahí está hablando Pedro del segundo regreso, de la venida de Cristo. El apóstol Pablo lo entendería después y lo escribiría en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, en Primera de Corintios del capítulo 15, 51 al 52. Todo esto lo entendieron los apóstoles. A quien de cierto, a ese Jesucristo, es necesario que el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pedro está hablando de que habría un lapso de tiempo entre la venida y la segunda venida, y que durante todo este tiempo aquí en la tierra sucedería la restauración de millones de almas que seremos llevadas al cielo. Pedro la tenía clara, la tenía clarita. A quien de cierto es necesario, oiga, es necesario, diga necesario, que el cielo reciba a Cristo, lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Mire, Pedro la tenía clara. El Señor le había abierto el entendimiento. ¿Durante cuántos días? 40. Pedro entendía las escrituras. Por fin Pedro podía hablar con autoridad. Pudo usar a los profetas. Así que los hermanos que nunca han hecho un discipulado, un instituto bíblico, vergüenza debía darles. Así estén aquí hoy, porque no es lo correcto. Es por eso que los testigos de Jehová cogen a un cristiano y le dan vueltas 20 veces, porque sabe más un testigo de Jehová, sabe cosas equivocadas porque es equivocado, su doctrina es equivocada, pero sabe más de su equivocación que el cristiano. El cristiano no sabe nada. Cristianos ignorantes. La palabra dice en Oseas 4:6: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Los cristianos son perezosos, no les gusta leer, no les gusta estudiar, no les gusta hacer nada. Solamente el Señor viene por mí. Listo, ya con eso es suficiente. No, hermano, hoy y este estudio que estoy dando debe servir para levantar a un pueblo, sacarlo de esa comodidad y de esa pereza y ponerlo a estudiar la palabra del Señor. Alguien que diga amén. ¿Están bravos? ¿O están de acuerdo? Más les vale. Más les vale que digan: oiga, si los apóstoles fueron capacitados por el Señor. Hermano, 40 días después de haber andado con él 3 años. 3 años andaron con Jesús, viéndolos hacer milagros, predicando el sermón del monte, predicando las parábolas, predicando de todo, y no entendían. No entendían. Por eso llegaban a decirle: Señor, ¿nos puedes explicar la parábola del sembrador? Es que no entendemos. Señor, ¿por qué le hablas a la gente por parábolas? ¿Por qué no nos las habla más, de una manera más sencilla? Ellos no entendían. A los 3 años que terminaron con el Señor todavía no entendían. Murió Cristo y no entendían. Resucitó Cristo y no entendían. Aunque Cristo se los dijo: voy a morir, voy a resucitar, pero ellos no entendían. Necesitaban que el Señor se tomara el tiempo y les explicara la palabra. La palabra es la clave para levantar gente poderosa en el Espíritu. Es la palabra, hermano. Oiga lo que le digo. Los discípulos necesitaban entender que el reino de Dios estaba abierto, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Oiga lo que estoy diciendo. Ustedes recuerdan a Pedro cuando el Señor lo manda a casa de Cornelio, Hechos de los Apóstoles 10. Eso lo voy a enseñar cuando lleguemos allá, no sé cuándo. En el capítulo 10 Dios lo manda a predicar a un gentil. Pedro está teniendo un éxtasis. ¿Alguien sabe de qué hablo? Y allá está viendo unos lienzos que bajan y Dios le dice: mata y come. Usted sabe la historia. Y Dios lo manda a predicarle a Cornelio. Y está predicando y viene el Espíritu Santo y los bautiza. Pregunto, cuando en Jerusalén se enteraron de lo que Pedro estaba haciendo, ¿lo felicitaron? ¿Por qué lo regañaron? Porque no entendían que el reino no era exclusividad judía, que el reino era para todo el mundo. Ahora la pregunta es: ¿Cristo se los había enseñado antes que el reino era para todos? La pregunta es sí, pero no lo entendieron. Mire que sí se lo había enseñado. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Mire, recién comenzaba el ministerio, ya Cristo les hablaba de eso. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos. Aquí ya Juan está hablando. Mas a todos los que le recibieron, a todos, gentiles o judíos, blancos o negros, amarillos o de pepitas, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios para siempre. ¿Por qué Juan está escribiendo ahora este evangelio con tanta claridad?
¿Por qué Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Cómo es que es posible que Juan ahora hable así? ¿Qué se le había abierto? El entendimiento. ¿Quién se le abrió el entendimiento? Jesús. ¿Cuándo le abrió el entendimiento? Durante 40 días, desde que resucitó hasta que se fue. Durante esos 40 días, quítese de su mente que Jesús se les apareció 3 veces y ya. Eso es lo que nos han enseñado, pero es un error, que no es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice que el Señor durante ese tiempo les estuvo ¿qué? Abriendo el entendimiento. Aún, hermano, oiga pues, aún el gran perseguidor de la iglesia, ¿quién era? Saulo de Tarso. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Ya hablaremos de Saulo, ya hablaremos, Saulo, ¿por qué me persiguen? Todo eso está en los Hechos. Así que no se vaya a quedar en la casa viendo allá. Ahorita, ¿cuál es el reality de ahora? Ya pasó el desafío, ¿no? Ahora, ¿cuál es? No hay. La traicionera no se ha acabado, ¿no? No se vaya a quedar viendo la traicionera, hermano, porque lo que usted va a perderse es grande. Amén. Aún, diga aún, el gran perseguidor de la iglesia encontró la puerta abierta para su salvación. Oiga lo que escribe Pablo. Me gusta Pablo como escribe. Oiga lo que escribe en Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14. Dice Pablo, después de que se le iluminó la mente, porque Cristo también tuvo, eso lo voy a enseñar también, Cristo también tuvo un seminario con Pablo. ¿Para qué cree que se lo llevó a Arabia? ¿A montar en camello? ¿Por qué Pablo estuvo 3 años en Arabia? ¿Qué creen que estuvo haciendo en Arabia? ¿Vendiendo camellos como el paisa que vende camellos en Arabia? No, estuvo estudiando la palabra. ¿Quién le reveló todo eso a Pablo? ¿Quién le reveló a Pablo Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Primera, Segunda de Tesalonicenses? ¿Quién le enseñó todo esto a Pablo? Cristo, hermano. Por eso él duró 3 años en Arabia. Y no consultó, él dice, yo no consulté a nadie, ni a Pedro ni a Juan, no. Él tuvo un maestro y fue Cristo. Así que, iglesia, quítese esa comodidad de que ya no, yo soy salvo, punto, ya listo, amén, ya Cristo me murió por mí. Eso es todo lo que sabe de Cristo. Mire lo que escribe Pablo. Dice de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino. Pablo está hablando del reino de su amado Hijo. En ese reino, en Cristo, en quien tenemos redención. Pablo está hablando de redención y está diciendo que esa redención viene por su sangre, cuando hay perdón de pecados. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No es verdad que estos 2 versículos es un resumen miniatura del libro de Romanos? ¿No habla Pablo en el libro de Romanos de la condenación, justificación, redención, santificación y glorificación? ¿Por qué Pablo toca estos temas a profundidad en Romanos? Porque él entiende lo que está diciendo. No improvises, hermano, en la palabra. Jamás improvises en la palabra. Cuando ustedes entiendan estos 5 versículos que le estoy diciendo, ustedes no solo entenderán el libro de Romanos, sino que entenderán, el libro de los Hechos, sino que entenderán todas las epístolas escritas por el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, etc. Pastor, ¿ya terminó los 5 versículos? No, me falta hablarle de un tema que voy a tratar la otra semana, y es el tema de la promesa. Porque mire lo que dice el capítulo
Voy a hablar de ese tema, por favor proyéctamelo, lo voy a hablar la otra semana, pero le voy a dejar ahí para que usted se dé cuenta de cuánta riqueza hay en 5 versículos. Hechos 1, 4 y 5. Hoy le hablé del reino, en 8 días le voy a hablar de la promesa. Y estando juntos, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién quiere el bautismo del Espíritu Santo? Ya lo tienen, hermano, cuando se convirtieron. ¿Quién quiere la llenura del Espíritu Santo? No todos la tienen. ¿Quién quiere el poder del Espíritu Santo? Poquitos lo tienen. Son 3 cosas diferentes: bautismo, llenura y poder. ¿Quiere aprender? Entonces, no se pierda la próxima predicación por esta misma iglesia y a la misma hora. Dale un aplauso a Dios. Los que quieran venir, pues vienen y aprendemos la palabra. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Póngase de pie, hermano. ¿Les gustó el estudio? Estudiamos medio versículo. El reino. Quiero saber si entienden un poquito más qué es el reino, de qué habla Cristo. El reino es la iglesia, hermano. El reino es la iglesia hoy en la tierra. Todo aquel que pertenezca a ese reino será llevado al reino celestial. Tú nunca llegarás al reino celestial si no perteneces al reino de Cristo aquí en la tierra. Cierra tus ojos. Se lo digo muy en serio, hermano. Nadie llegará al reino celestial a menos que reciba el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Cristo, cuando vino a predicar, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios es la iglesia. Cuando yo le hablo de la iglesia, no le hablo de este edificio. Le hablo de la unión espiritual con Cristo, de unirnos con Cristo, de ser edificados sobre el fundamento espiritual que es Cristo, de ser una piedra viva en la piedra o el fundamento completo que es Cristo, en quien todo el edificio se va construyendo hasta formar un templo espiritual en el cual Dios habita. Ahora la pregunta es: ¿quieres estar en el cielo? ¿De verdad anhelas, te gustaría estar en el cielo? Nunca llegarás a menos de que recibas a Cristo. Porque si tú no haces parte del reino de Cristo, jamás harás parte del reino celestial. Entonces cierra los ojos y yo te pregunto: si de verdad quieres ir al cielo, necesitas nacer de nuevo en el Espíritu, que fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Tú necesitas nacer de nuevo, de lo contrario vas a ir al infierno. Hoy les pregunto a todas las personas que nunca han aceptado a Cristo de una manera personal, que nunca han venido al frente, aquí al frente, a recibir a Cristo y hoy lo quieren hacer y hoy quieren asegurar su entrada al reino de los cielos, le invito a que venga, pase aquí al frente. Yo voy a orar por usted para que hoy el Señor perdone sus pecados y usted tenga hoy entrada al reino de los cielos hoy y para siempre. Así que si hay alguien, no dude en venir, voy a orar por usted, pero tiene que venir ya porque ya nos vamos a ir para la casa. Así que si ha de venir, venga ya, voy a orar por usted para que Dios le dé la vida eterna. Dios la bendiga, hermana, venga aquí. Venga, que por un alma hay fiesta en los cielos. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, toca los corazones en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy es día de salvación. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios por las almas.
Cantemos algo al Señor. Algo al Señor para que el Señor toque otras almas, porque hay otras almas ahí que el Señor va a tocar. Padre, en el nombre de Cristo, salva las almas para la gloria de Cristo. Amén. Santo, 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 Dios todopoderoso. Dios le bendiga. Sabía que había más. ¿Quién más? Allá vienen otros. Dios le bendiga. Venga a ver, hermana, que Dios le quiere dar vida. Hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios le bendiga. Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por estas almas que tú has tocado hoy. Ellos han entendido que solo hay un camino para llegar al cielo, y ese camino es Cristo. Hoy quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Pedirte, Señor, que ellos puedan hoy entrar al reino de los cielos. Por favor, levanten sus manos y oren conmigo de esta manera. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida, Señor, y me limpies con tu sangre. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que por favor me laves y me llenes de tu Santo Espíritu. De verdad, Señor, yo quiero estar contigo en el cielo. Quiero entrar al reino de Cristo. Quiero entrar al reino de los cielos. Por eso hoy te pido perdón y te pido que tomes mi nombre y lo anotes en tu libro. Que nada impida que yo pueda llegar al cielo. Cuando tú regreses, acuérdate de mí y llévame a tu reino. Jesús de Nazaret. Padre, hoy bendigo estas almas en el nombre de Cristo. Y creemos de verdad de corazón que tú te acordarás de ellos, porque te creyeron, Señor. Y tu palabra dice que el que te cree y te recibe, tú le das el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y hoy te rogamos que ellos sean parte del reino de Cristo, junto con todos nosotros. Que ninguno se quede, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a recibir el reino de los cielos que está por venir. Hermanos amados, ustedes que están aquí al frente, detrás de ustedes hay unos hermanos de chaleco rojo. Ellos son hermanos de la iglesia, son consolidadores. Ellos van a llevarlos a ustedes a un lugar y van a orar por ustedes, y ellos ya los van a traer. Así que por favor acompáñenlos. Ellos van a orar por ustedes y salgan en medio de este aplauso fuerte. Que Dios les bendiga. Aleluya. ¿Quién ama estas almas? Vamos a esperar que sean consolidados. Vamos a cantar un coro y a las 8:30 en punto terminamos, pero demos tiempo que los consoliden. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Un placer verlos. Me alegra mucho verlos a todos. Los bendigo. Chao. Gracias, Padre. Te levantamos nuestras manos hoy a ti, Jesús. Te adoramos con nuestro ser, con nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendito eres. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, levanta tus manos. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue?
fuerte aplauso al Señor. Te exaltamos, Jesús. Oh. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, de adoración. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Y mientras suena esta guitarra, tú levantas tus manos al cielo y adoras con tus propias palabras. Oh, Jesús. Señor Jesús, adoramos tu nombre. Perfecto eres, Señor. Vamos con el coro otra vez, fuerte. Santo, santo, santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Una vez más, Señor. Santo, 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 es todopoderoso, que fue quien es, vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te alabamos, Señor, con nuestros aplausos, con nuestra vida, y te decimos que tú eres santo, Jesús. En el nombre de Jesús despedimos este servicio con un fuerte aplauso para la honra y la gloria tuya.